Buenas tardes. Vamos a dar de inmediato comienzo al Foro de Juventud que organiza la Diputación Provincial. Mucha gente puede preguntarse, y de hecho se lo pregunta, que por qué una diputación, una administración local, se dedica a organizar una actividad de estas características cuando a nosotros se nos reconoce más por las obras que hacemos, por las transferencias que procuramos para los ayuntamientos o para facilitar servicios de infraestructura básica, municipal, etcétera, etcétera. Yo diría que lo hemos hecho por obligación moral, por responsabilidad. La situación que está atravesando la juventud actualmente, en términos muy generales, que yo no voy a analizar porque voy a hacer simplemente una presentación del foro y de la persona, el personaje que nos acompaña, que como todos estáis viendo es Juan Cruz. Pero creíamos que desde cualquier ángulo era bueno enfrentar, desde en este caso la Diputación Provincial, pues la problemática, la situación que atraviesan nuestros jóvenes. Se habla de que estamos ante una generación, se le pone todo tipo de adjetivos, generación desconsolada, maniatada, estafada, desesperanzada, generación perdida. Admite el diccionario cualquier tipo de adjetivo para definir de la manera más negra posible la situación que estamos relatando, pero sobre todo una generación que tiene nostalgia del futuro. Ya Valéry dijo en su día que difíciles tiempos en que el futuro ya no es lo que era. Ya ha llovido era que el hombre dijo aquello, escribió aquello y que hoy, en el 2013, volvamos a reproducir, a parangonar una frase y un pensamiento de carácter parecido. Ayer, en términos relativos de tiempo, que tan deprisa va, decíamos que estábamos, y lo sentíamos, casi rozando con la punta de los dedos la utopía de la igualdad de oportunidades. Casi nos lo creíamos, por la que tanto habíamos luchado y tanta gente, mucho antes que nosotros, durante tanto tiempo. Teníamos una educación pública más o menos aceptable y aceptada, una sanidad para todos, un sistema de becas, que es lo que más interesa también hablar en un ambiente joven como este, pues consolidado, casi el pleno empleo, que era también una utopía décadas atrás. Y cuando hablábamos de 1000 euristas, hablábamos de los grandes, Juan, perjudicados del sistema y por el sistema. Una persona que ganaba 1000 euros, un chico o chica que ya han pasado por la universidad, acababan en un puesto de trabajo donde se le retribuía con esa cantidad, casi era una persona perjudicada socialmente. Muchos jóvenes también se quedaron por el camino en los tiempos de bonanza, de los que hablo, porque no optaron por acceder a la universidad. Consiguieron un trabajo fácil, una remuneración discreta o digna, con lo cual sobrevenían a sus necesidades más básicas y menos básicas, y entonces el joven empezó a creer en aquellos tiempos, no tan lejanos, no tan remotos, que la emancipación era posible. Y de la noche a la mañana nos hemos encontrado con que el Estado social se está resquebrajando, ya está resquebrajado sustancialmente, y por el sumidero, ese sumidero invisible, extraño, casi estratosférico, porque nadie lo puede tocar directamente, se están yendo los derechos sociales que tanto trabajo costó conquistar, costó alcanzar. Por ejemplo, en Ciudad Real, en nuestra provincia, aquí donde estamos, la EPA del segundo trimestre nos dice que la provincia con más paro juvenil de España es la provincia de Ciudad Real, sin que ello signifique que en el resto de provincias estén tirando cohetes. Hay una viñeta que todos conocéis, pues se ha hecho famosa, del Roto, donde se aprecia, se dibuja a un joven sentado en un banco diciendo: he pasado por la escuela, he pasado por el instituto, he pasado por la universidad para acabar en la calle. Es difícil resumir de una manera tan más gráfica, más práctica, la sensación que tienen que estar percibiendo y sufriendo tantos jóvenes. Ironías de la vida, no hace nada, como decíamos antes de esta crisis económica, financiera, social, moral que estamos sufriendo, había un grupúsculo muy organizado, poderoso, que tenía como estandarte de su vida, de sus acciones, la voracidad inconmensurable y que nos transmitía a nosotros la necesidad también de ser voraces a la hora de consumir.
nos habían convertido, como alguien ha dicho, en seres deseantes. Y cuando hablamos de los jóvenes, muchas veces con tono peyorativo, no hay que rajarse las vestiduras, pues hablamos de la cultura de satisfacción, la cultura dormitorio, el joven que se hacía su dormitorio para disfrutar de todos los elementos electrónicos que tiene tan a mano, ¿verdad? Y también hablábamos como contrapunto de la cultura de la responsabilidad, del sacrificio necesarios. ¿Quién nos iba a decir que en un tracto de tiempo tan rápido hemos pasado de esa situación a la pobreza, a la miseria, y que una administración, y no vengo a hacer publicidad de la Diputación que presido, como la Diputación y como tantas, se tiene que preocupar de financiar vales con que la gente pueda comprar comida en el supermercado de al lado, o financiar becas de comedor, o pagar dinero para que los chavales puedan comprarse material escolar o libros en sus respectivos colegios. Hoy el problema se llama pobreza, y parece que la juventud ha quedado varada en esa senda de la vida, extraña, en tierra de nadie. Algunos ya le han puesto nombre a esos jóvenes que en torno a los 30 no saben a dónde mirar, y a unos ya le dicen que son una especie de adultescentes. Términos un poco pedante, pero de alguna manera, conceptualmente, semánticamente, puede reflejar lo que estamos diciendo. Leía un grafiti, no directamente, un grafiti reproducido en un medio escrito, donde estaba escrito, se supone que lo había escrito un joven, o varios jóvenes: no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Yo, en cualquier caso, amigos y amigas, a quienes agradezco que hayáis venido aquí esta tarde, me niego a que nos convirtamos en estatuas de Lot. Me niego a cualquier tipo de postura resignacionista. Creo en el enorme potencial de la juventud. No es una frase hecha. Sería un estúpido si pensara de otra manera, porque tengo 2 hijos jóvenes y uno, como tantos, parado a pesar de sus estudios, sus carreras, etcétera, etcétera. Creo en la capacidad de la juventud para rebelarse, para rehacerse, para diseñar ella misma el guión de su propia vida sin que se lo diseñen otras superestructuras, y no es momento ahora para liarnos en el debate de recurrir a Marx en el término de las infraestructuras. Creo que el Foro de la Juventud, agradezco la presencia de David, que fue el quien parió la idea, de Alfonso, de tanta gente de la Diputación Provincial que han colaborado en su organización, va a registrar muchas preguntas, también muchas respuestas. Hay un buen elenco, sinceramente creo que soy objetivo al decirlo, de actividades y de ponentes, y ojalá que tengamos unas buenas conclusiones que sean operativas, pero sobre todo que sean concienciadoras. Me niego rotundamente, categórica, radicalmente, a aceptar eso de generación bonsai o generación perdida cuando se habla de la juventud. Me niego a aceptarlo. También los que peinamos canas y calvas deberíamos entender, deberíamos aprender que una sociedad que no se preocupa lo suficiente de sus jóvenes, por sus jóvenes, es una sociedad enferma. Por tanto, también es bueno que los que peinamos canas, los que tenemos muchos años, los que tenemos responsabilidades a cualquier nivel, nos preocupáramos en demostrar que lo que decimos en foros como este no es algo declarativo, teórico, estratosférico, sino en algo que operativamente, prácticamente, nos lleva a la creencia absoluta de que hay que moverse, de que hay que movilizarse. A mí me toca presentar una cosa que es fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque es de sobra conocido, es ya muy tópico el chiste ese de que no necesita presentación, pero que no es ningún impresentable, que tantas veces se ha comentado. Presento a Juan Cruz, que es nuestro ponente de esta tarde. No voy a leer todo lo que está escrito sobre él, todos sus datos biográficos, porque os aburriría, y probablemente al primero que aburriría sería... ¿No me aburriría yo? Se aburriría él, es lo que iba a decir en la segunda parte de la frase. Nació en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Le estaba diciendo que ayer, donde uno estuvo de viaje de novios, en 1948. Eso significa que el 27 de septiembre, lo comentamos aquí sotoboche, como dicen los finos, ha cumplido 65 años. Estaría en esa edad oficial de jubilación, que, por cierto, física e intelectualmente no se le aprecia en nada. Estudió periodismo e historia. Veis saltándome párrafos. Fue uno de los fundadores del País, corresponsal en Londres, jefe de opinión y redactor jefe de cultura. Como novelista fue premio Benito Pérez Armas de novela en 1972, o sea que tenía el hombre 24 años, con Crónica de la nada hecha pedazos.
También es premio Azorín con El sueño de Oslo. Ha sido galardonado con el Premio Canarias 2000 de Literatura, Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2009 por Egos Revueltos, La vida literaria y una memoria personal, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012. Tiene publicado lo que no está escrito, valga la estúpida lo contradicción. Que no está escrito todavía no por está eso digo, ensayos, novelas, cuentos. Ha sido director de coordinación editorial del Grupo Prisa, director de comunicación del Grupo Santillana y director de la oficina del autor del Grupo Prisa. Actualmente es adjunto a la dirección del periódico El País. Por encima de todo, aparte de estos datos que he resumido extraordinariamente, creo que es humano, parece que suena un vocablo hecho e innecesario, pero para mí tiene su importancia, humanista. Utilizo deliberadamente los dos conceptos separados, sensible, creativo, imaginativo, maneja el lenguaje magistralmente, tanto el escrito como el hablado, el oral. Y me quiero quedar, tiene un blog, mira que te lo tengo dicho, se titula el blog, se llama El Blog, que me recuerda a las admoniciones de mi madre, casi a las premoniciones de mi madre, si hubiera sabido cuando yo era pequeño que me iba a meter en política, ¿verdad? Mira que te lo tengo dicho. Y entrando en el blog anoche, en lo que había escrito el día 7 de octubre, tiene 3 o 4 temas sobre los que habla y escribe tan bien como él sabe hacerlo, pero cuando habla de Lampedusa, de esa circunstancia, de esa tragedia tan inasumible que todos estamos viviendo, que muchos estamos viviendo, si no todos, de manera sangrante, que nos llega hasta nuestros adentros más profundos, como dirían los andaluces, he sacado unas frases, y con esto termino esta presentación, que no llega a alcanzar la dimensión humana y profesional de Juan Cruz. Dice él: hemos convertido el mundo en una posibilidad incesante de tragedia. La primera es la desigualdad. La opulencia se sienta en una mesa de la que se despeñan mendrugos de pan. Al otro lado del mundo, muy lejos de esa mesa, millones de seres humanos no saben qué es el pan caliente. La consecuencia es lo que ocurre en las aguas de Lampedusa. No es una metáfora literaria, es la herida del mundo que de vez en cuando no se puede soportar y surge en la frontera misma de la mesa de los opulentos. Creo que esta manera tan hermosa de resumir lo que está ocurriendo en este mundo tan dual, tan asimétrico, tan imposible de entender, es la mejor manera, insisto, de presentar a este gran hombre. Cuando quieras, Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, Nemesio. Bueno, les agradezco muchísimo que me tengan aquí para abrir este foro con lo que se supone que es una ponencia. Yo solo voy a contarles mi relación con la juventud, con la propia y con la que ahora contemplo. Anoche estaba yo en Frankfurt en una reunión que había de editores y agentes literarios en el homenaje a una persona, un editor, que cumplía 80 años. Y yo quise estar allí porque yo siempre, desde que soy chiquito, me gustó estar cerca de las personas mayores, escucharles. Me gustaba mucho escuchar de adolescente no solo a los maestros, sino a los viejos periodistas, que para mí entonces eran viejos y tenían la mitad de los años que yo tengo en este momento. Pero me hacía el encontradizo, me quedaba en la redacción, pues yo empecé muy pronto a estar en una redacción, a los 14 años, y me quedaba a escuchar lo que decían. Para mí era la experiencia ajena, que yo todavía no sabía que era eso, me resultaba extremadamente entretenida. Yo creo que yo aprendí lo que he ido aprendiendo por la vida escuchando a las personas mayores. Ahora siento una cierta nostalgia, porque ahora el mayor soy yo. Y yo no sé si a los jóvenes les interesa escuchar mis impresiones. Yo sigo estando en la redacción del periódico, soy quizá
el más antiguo de la redacción en este momento, y a veces bajo por algunas secciones, porque a mí, como a todos los veteranos, nos van poniendo hacia arriba, no porque ascendamos, sino porque no saben qué hacer con nosotros en los lugares donde están los elementos que configuran el periódico diario, ¿no? Entonces yo bajo a la redacción y cuando ocurre algo importante, yo suelo contar cosas que recuerdo o de las personas o de los hechos. El otro día murió Jesús de la Serna, que era un gran periodista, por así decirlo, de mesa, un editor, alguien que no estando en la calle era capaz de intuir lo que pasaba en la calle y que así dirigió un periódico y fue una referencia para nosotros. Y yo entonces empecé a contar, como aquellos viejos maestros que yo tuve, cosas que yo sabía de Jesús de la Serna. Por ejemplo, cómo se hacía el ausente cuando en realidad se estaba enterando de todo. Y al respecto conté algunas anécdotas a los que estaban por allí. Y observé que una chica muy joven, evidentemente una becaria, miraba atentamente a lo que yo decía. Días después pasó algún otro hecho, algún otro acontecimiento, y yo de nuevo, como el viejito que cuenta batallas, bajé otra vez a la redacción y empecé a contar algunas cosas y observé que la chica, entonces yo estaba en otra sección, se acercó a ver lo que yo decía. Y la verdad es que me produjo entre desasosiego y ternura, ¿no? Saber que yo en ese momento era uno de los mayores a los que yo esperaba haciéndomelo en contradizo al salir de la redacción. Bueno, pues anoche, escuchando a los mayores en Frankfurt, me senté en la mesa donde estaba una vieja, entre comillas, porque tendrá como 8 años más que yo, agente literaria inglesa, que se llama Deborah Owen, que es la mujer de David Owen, uno que fue ministro laborista de James Callaghan en uno de los últimos gobiernos laboristas que estuvo el Reino Unido después de Harold Wilson. Y ella, cuando nos sentamos, yo estaba con otros editores mucho más jóvenes que yo, ella les preguntó a ellos y me preguntó a mí, dice, ¿cómo es posible que los jóvenes de hoy en España resistan resignadamente lo que ha ocurrido con sus empleos? Porque sus empleos no han sido desposeídos solo por la crisis económica o por el descuido de las empresas, sino que ha sido provocado, tanto en España como en el resto del mundo, por invenciones que han sido muy celebradas, que han colocado donde estaban antes los jóvenes, maquinitas a las que no se les paga nada, a las que hay que reciclar de vez en cuando, y que hace el oficio que antes hacían los jóvenes. Ella nos preguntó eso. Y la verdad es que yo esa misma tarde, o este mismo mediodía, hablaba de eso en un comentario que hago en la SER. ¿Por qué celebramos tanto las maquinitas que han causado el desempleo en general? ¿Que han causado el desempleo en la prensa en particular? Y que en la prensa, en los medios en los que yo trabajo, han conducido a la gente a pensar que una maquinita puede hacer el periódico, puede girar por el mundo, agregar elementos noticiosos o comentarios, etcétera, etcétera, y sustituir de facto a los periodistas, que ahora mismo figuran entre las profesiones o los oficios que mayor desempleo juvenil, y no solo juvenil, causa o padece en el mundo.
La verdad es que la pregunta era como todas esas preguntas que nos hacemos cada día, pero que no nos hacemos en voz alta. Lo que ha ocurrido con las preguntas se parece a aquel graffiti, ya que tú, Nemesio, hablabas de graffiti, que vio en una calle de Quito el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adum, que decía: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Que es esto lo decía, me lo contó a mí Mario Benedetti, y yo me he hartado de contarlo cada vez que puedo, porque es la circunstancia en la que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que se hace preguntas que no formula. Ahora mismo, lo venía contando, hablando con Patricia, mi paisana, en el coche, ahora mismo los periodistas simulamos que estamos haciendo preguntas. Incluso llevamos a políticos, a veces a expertos, a las tertulias radiofónicas o televisivas, y simulamos que estamos haciendo preguntas. Pero estamos haciendo preguntas acerca de la política, estamos haciendo preguntas acerca de los escándalos que nosotros mismos regurgitamos, pero no estamos haciendo preguntas interesantes. No estamos haciéndonos preguntas interesantes. Los periodistas. Es decir, los periodistas hemos asumido que hemos llegado de pronto al final del trayecto de nuestro oficio, que es el de preguntar para saber contar. Preguntar para saber contar. En esa vorágine de ruido que se ha instalado en la vida española, sobre todo en la vida española, que es la que a estos efectos nos importa ahora, hemos deglutido de manera realmente salvaje el mayor problema social que está padeciendo este país, que es la sordera hacia lo que de veras es la crisis, que ha precipitado al desempleo y al desencanto a numerosos jóvenes que, como señalaba aquella veterana agente editorial, no se sabe por qué aún no ha reaccionado ante el drama que está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo ese drama en un silencio que me parece acolchado? Ojalá ustedes tengan aquí la respuesta y, por tanto, la posibilidad de confrontar la realidad de una manera, digamos, seria y consecuente. Porque yo sí creo que hace falta mucha seriedad, mucha conciencia crítica, amparada por la reflexión y por el contraste, por el diálogo entre todos, para ver qué ha sucedido, para que ahora estemos viviendo como si eso no estuviera pasando. En tu región, has dicho, en tu provincia, el número de desempleados es altísimo. En nuestra región, en Canarias, es altísimo también. Nosotros, en los años 70, cuando yo era un chiquillo y empezaba a ser periodista, teníamos prohibido en los medios canarios en los que yo estaba, que se publicaran los datos del drama social más importante que pasábamos en aquella época. Era la época en la que, y sigue siendo así, Extremadura y Canarias eran los lugares de Europa con un mayor índice de analfabetismo. Estaba prohibido decirlo, igual que entre nosotros estaba prohibido decir que formábamos parte de una plataforma continental desgajada de África. Estaba prohibido decir eso. Por cierto,
como Patricia es muy joven y no lo puede recordar porque no existía, entonces también estaba prohibido escribir en los periódicos que ahora son extremadamente nacionalistas en todos los sentidos, la palabra guagua y la palabra papa. Había que decir autobús y había que decir patata. Fue uno de los rasgos que el franquismo nos dejó y que formaba parte de una educación que fue terriblemente nefasta para todos nosotros, los canarios. Nosotros vivimos ahora las consecuencias, nosotros, quiero decir, mi generación, las consecuencias de aquel periodo histórico en el que evidentemente algunos de los rasgos que ahora son referidos por Nemesio como conquistas de la democracia no eran ni siquiera parte de nuestros sueños. Por otra parte, tampoco eran parte de los sueños de quienes entonces tenían como tarea civil la de la oposición al franquismo. Entonces, la sociedad era una sociedad sojuzgada, en la que no era posible protestar, tampoco en la universidad, a pesar de que hubo brotes importantes de protesta universitaria después del 56, estaba prohibido protestar ante la justicia, estaba prohibido protestar ante las autoridades locales, estaba prohibido ser ciudadano. La democracia, cuya transición se pone ahora en cuestión en medio de una maniobra de olvido que tiene que ver también con el momento de destrucción de los referentes que estamos viviendo, el referente republicano, el referente liberal en el sentido clásico del término, los referentes culturales y políticos que dieron de sí los últimos años del franquismo. En ese ambiente se ha tratado de olvidar cuáles fueron los logros principales de la transición. En primer lugar, la lucha por la amnistía. Ahora hay una burla de la amnistía, una burla de esa decisión. Esa decisión fue tomada en función de un acuerdo mayoritario de los partidos políticos de izquierdas, de centro y de derecha para propiciar un cambio en la relación civil de los españoles. Nosotros vivimos una confrontación alentada, como bien demuestra Ángel Viñas en sus libros sobre los mitos del siglo del 18 de julio, vivimos en un estado de confrontación alentado por la ultraderecha española en tiempos de la República. Esa orientación fascista se puso de manifiesto antes de la proclamación de la propia República. Ya en 1928, el periódico El Debate explicaba que una guerra civil sería justificada por la Iglesia y por Dios, porque entonces se trataría de resolver una situación ingobernable. En la noche del 14 de abril de 1931 ya hubo reuniones para organizar la revuelta contra la República, que fue sistemática y estuvo basada en la apropiación indebida de la calle y la apropiación indebida del Parlamento para subvertir el orden
legal alcanzado el 14 de abril de 1934. En ese clima se generó la guerra civil y en ese clima se produjo la enorme represión que siguió. El clima de la guerra civil subsistía después de la muerte de Franco, porque los agentes que hicieron posible, o sus sucesores, que hicieron posible la justificación, entre comillas, de la generación de la guerra civil, seguían ahí. Entonces, los políticos españoles, el Parlamento español, decidió conceder una amnistía para apaciguar el tiempo en el que se tenía que establecer la nueva convivencia española. A partir de ahí hubo elecciones y las elecciones más importantes que condujeron al cambio fueron en 1982 y las ganó el Partido Socialista Obrero Español. A partir de entonces, esa mayoría, que luego tuvo el desarrollo que ya muchos de ustedes sí pueden recordar, reinstauró en España algunos de los valores más importantes del ideal republicano: la igualdad, la educación laica, con algunos altibajos, la posibilidad de la búsqueda en la escuela de factores que condujeran a los chicos a entender que el debate, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en Francia, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Alemania, es un rasgo de la libertad. La libertad no es la libertad de cada uno, sino la libertad es un disfrute global de derechos de todos, en los que todos tienen derecho también a reclamar el suyo propio, pero no a impedir el ajeno, con lo cual se creó un mundo en el que era posible generar una juventud que creyera en la idea republicana de la vida: libertad para todos, derechos para todos y obligaciones para todos. ¿Qué ocurrió mientras tanto? Mientras tanto ocurrió que se formaron, gracias a esa nueva escuela, gracias a esa nueva universidad, estudiantes que empezaron a viajar, al contrario que nosotros, que teníamos el viaje racionado, empezaron a vivir una nueva manera de afrontar el mundo. España entró en el mercado común, disfrutamos de una relación privilegiada con estudiantes de otros países y de otras tradiciones, y esos jóvenes hoy están parados. Esos jóvenes que aprendieron con otros, que aprendieron de otros países, que aprendieron idiomas, que supieron más que nosotros, que se especializaron en disciplinas que hasta entonces en España eran de imposible acceso. Esos jóvenes están viviendo ahora la peor de las coyunturas desde la democracia. Creo que este factor ha llevado al desencanto justificadísimo. Todos en nuestras familias, tú la tienes, mi hija también está parada, es doctora en filología inglesa, traductora del inglés, periodista, ha trabajado en algunos lugares, dejó la universidad porque consideró que tenía más esperanza en el oficio que hicieron su padre y su madre, y ahora ella tiene un hijo
y está parada. La mayor parte de los ciudadanos españoles de mi edad tienen hoy esa experiencia. Fueron alentados a darles estudios a sus hijos y ahora son alentados a cuidar de sus nietos, de los nietos, y a cuidar de los hijos. La situación, yo creo, que es una situación catastrófica que amenaza de manera radical la razón misma de la política española. Yo creo que estamos viviendo en un instante de enorme desconfianza de la política, en el que nosotros, los periodistas, estamos ayudando a ese descrédito y estamos ayudando además a que ese descrédito circule, sobre todo entre las nuevas generaciones. Que nuevas generaciones de la política, de la juventud, los chicos que ahora salen de la escuela, los que están en la universidad, no tengan horizonte, es el fracaso mayor de nuestra generación. Se pasó de mimarlos y de hacerlos consumir a dejarlos al garete. Ahora no saben qué hacer con tanto conocimiento, no saben qué hacer con tantas maquinitas, no saben qué hacer con lo que han aprendido. Es una generación, sí, es una generación estafada, llena de preguntas y ausente de respuestas. Es una generación, se dice abundantemente, perdida. Yo me siento como ciudadano de este tiempo. Hoy he recibido la notificación de mi jubilación, pero yo tenía constancia de que era viejo desde que tenía 49 años, ahora les contaré por qué. Yo me siento como ciudadano un hombre fracasado, un periodista que ahora ve que su oficio se destiñe, se descuida, está abocado a una crisis que es similar, en cierto modo, a la crisis que padecen los jóvenes, y además observo que mi generación, la que inició el cambio, está a las puertas de vivir en este país merced a una política que no levanta el vuelo, que es incapaz de generar entusiasmo y esperanza entre las nuevas generaciones, vive en el peor de los desestímulos, en el peor de los desencantos. Yo tenía escrito, pero me dijo Orozco que no leyera, que hablara, porque él sabe que yo soy asmático y sabe que los asmáticos, cuando leemos, nos apuramos mucho. Y eso hay que saber leer para poder... pero yo contaba aquí mi experiencia de joven, ¿no? Cómo me fui haciendo a la vida en las distintas etapas en que yo creía ser joven. Y empezaba contando qué ocurrió cuando yo tenía 49 años y era director de la editorial Alfaguara. Yo estaba en Sevilla, un verano, probablemente estabas tú también, había ido allá a presentar un libro de Arturo Pérez Reverte y me sonó el teléfono móvil, el viejo teléfono móvil de entonces. Y me llamaba un headhunter, un
¿cómo se llama?, un cazador de talentos, que a la vista de que yo entonces era un editor así como muy conocido, creía que yo podía dejar mi empresa e irme a otra empresa. Y entonces me llamó para hacerme la propuesta. Y a mí aquello me halagó, aunque yo soy muy vaticanista y no me hubiera ido de la empresa en la que estaba, y estoy. Él me dijo, bueno, pues quedamos entonces en Madrid tal día, pero antes de quedar, ¿me podrías dar un dato? ¿Qué edad tienes? Yo dije, yo tengo 49 años. Entonces se produjo un silencio al otro lado del teléfono y él me dijo, hombre, es que a esa edad ya no estamos ofreciendo trabajos. Yo les recuerdo a ustedes que ahora están estudiando este proceso dramático que vive la juventud, lo que pasó en torno a 1996, que afectó a la política, afectó al periodismo, afectó a muchos sectores de la población productiva. Entonces, ser joven era un mérito que se añadía a los currículum. No solo ser preparado o estar preparado, sino ser joven. Pasaron 7 años o antes, y entonces se le dio la vuelta a ese argumento de la juventud y se produjo un hecho aún más sintomático del mimo al joven y del desprecio al veterano. Una empresa pública de enorme repercusión mediática, Radio Televisión Española, decidió dejar sin trabajo, jubilar con el acuerdo de los sindicatos que hoy se preocupan con razón de los jóvenes, dejar sin trabajo a 5.000 personas, pagándoles unas indemnizaciones muy fuertes que continúan hoy siendo importantes para estas personas que se quedaban sin trabajo. Eso abrió la espita de muchos ERES, de muchas expulsiones sucesivas, de gente, digamos, tanto en la telefónica como en los bancos, mucha gente de unos 40 años dejaron de estar en la economía productiva española porque había que incorporar a los jóvenes que venían. En efecto, empezaron a incorporarse jóvenes. Y después de haberles dado ese mimo, pocos años después, 6 años después, a esos jóvenes a los que se les prometió el paraíso, se les ha dejado en la calle, se les ha dejado fuera de juego, expuestos otra vez a la emigración que en los años 60 resolvió, por así decirlo, la vida española. Yo creo que el trato infringido a los veteranos de los que tenían 49 años, a los veteranos que tenían 52 y a los jóvenes que tienen ahora entre 25 y 45 años es igualmente reflejo de un fracaso. El fracaso de una sociedad que no ha sabido controlar sus logros para convertirlos en factores de crecimiento, de igualdad y de progreso. Bueno, no he leído la conferencia, pero voy a leer el final. Hace unos días me llamaron de Recursos Humanos para recordarme que ahora ya tenía 65 años. La edad en la burocracia
le hace sitio a los viejos. No importa, les dije, no hace falta que me recuerden la edad. Yo sé que tengo esa edad desde que tenía 49 años. Muchas gracias. Como Juan. Bueno, buenas tardes, soy Román Orozco. Nemesio tiene que atender alguna ocupación y quería ofrecerles a ustedes la oportunidad de que hagan preguntas a Juan Cruz, que seguro que van a estar encantados con las respuestas que le dan. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Nadie? Le hago yo una para abrir fuego. Que no me ha quedado bien claro lo que quería decir cuando recordaba que en los años 70 se produjo una amnistía con todos los partidos políticos de izquierda y de derecha de acuerdo y que eso posibilitó que se pudiera desarrollar la democracia que tenemos ahora. La pregunta es si ahora que estamos viendo cómo se está manipulando el tema de la amnistía y los coletazos que hay con asesinos en las calles, siendo reclamados por la justicia, en este caso argentina, si aquello realmente fue un error o no, y si no se debería haber hecho un paréntesis para que determinados crímenes no fueran amnistiados. Yo creo que se hizo mal. Lo que pasa es que había un artículo el otro día interesante de Jorge Martínez Reverte en el País, que decía que, claro, aquella fue una amnistía en la que se metió a muchísima gente, todos ellos igualmente impresentables, ¿no?, que merecían estar en la cárcel y haber sido juzgados. Pero entonces se produjo la amnistía. Y yo recuerdo que lo que reclamaba la gente en la calle en ese momento era amnistía y libertad. Entonces, ahora habría que revisarlo. A mí me parece muy bien que la ONU lo pida, pero entonces muchos salieron y salimos a la calle bajo esa banderola. Entonces fue una demanda de la población. Visto desde ahora, podemos establecer que fue un error. Entonces, ahora le tocaría al Parlamento y a las fuerzas de la calle verificar en qué se equivocaron y dar marcha atrás, como ha pasado en Argentina, o como pasó en Chile, o como ocurrió en Uruguay. Pero lo que yo estoy diciendo es que en ese momento lo que la gente pedía era la amnistía para empezar a andar, porque en efecto este era un país en el que todavía había asesinatos ¿te acuerdas lo de Atocha? Atocha, es decir, sí. Había grupos grupos fascistas y grupos extremistas como la ETA, que estaban sembrando de sangre este país y estaban impidiendo lo que entonces se esperaba que fuera una transición. Había que buscar una transición pacífica a la democracia. Había que buscar en las hemerotecas de entonces cuántos se opusieron o nos opusimos a la amnistía. Entonces, había un acuerdo global para la amnistía. Ahora estamos en desacuerdo, pongámoslo en valor, pero no renunciemos globalmente a lo que consiguió la transición, que dio paso a las políticas de igualdad que hubo luego, para decir que la transición fue un desastre y que es imprescindible, como dijo un jefe de gobierno
muchos años después, una segunda transición. ¿Quién va a hacer la segunda transición? Bueno, llega una pregunta por las redes sociales. Por las redes sociales. No, sí. Lo que yo digo es que viva Vox. No. Es que ha sido por muy la bien. red. La pregunta es, estamos inmersos en una lucha por la educación pública. La universidad se está convirtiendo en una fábrica de parados. ¿Merece la pena luchar? Hombre, claro. Es que lo que merece la pena es luchar. Yo creo que este es un momento importantísimo. Yo creo que es un momento en el que, del mismo modo que pasó ahora en otras circunstancias y con otros propósitos, del mismo modo que hubo un acuerdo nacional casi de hilos invisibles al final del franquismo, desde la universidad fue muy importante para orquestar la lucha antifranquista. Ahora, para recuperar la igualdad, recuperar la esperanza, para luchar de nuevo a favor de una educación plena y un empleo suficiente para los jóvenes, yo creo que no queda otra cosa que luchar. Quienes deben marcar las pautas de esa lucha son los líderes estudiantiles, los líderes políticos, la gente que está en contacto con los jóvenes. Yo creo que la universidad es el lugar, la universidad y la escuela son los lugares donde eso se debe, digamos, formular, ¿no? Me parece. Juan, yo quería precisamente intervenir a propósito de eso y me gustaría saber que hicieras una reflexión, a ser posible. Parece ser que ahora sí. Me gustaría unirlo con lo último que has dicho y me gustaría saber tu opinión, pero de una forma un poco más extensa de lo que normalmente se hace en las entrevistas, respecto a tu visión del periodismo en la actualidad. Es decir, en la universidad, efectivamente, como otros grupos, como de otros sectores, tenemos que intentar nuevamente combatir lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu visión del periodismo que se practica en la actualidad, del que vemos a diario en las televisiones, en las cadenas privadas, en los periódicos, en tu periódico? Porque me da la impresión que hay una gran diferencia con respecto al periodismo y con respecto a la intención con que se hacía el periodismo en aquellos años que tú has dicho, en los que empezaste, en los primeros años de la transición, donde todavía la gente que hacía periodismo y el público que leía los periódicos tenía claro que todo el mundo iba en una dirección que era, lógicamente, avanzar en la consecución de todos esos derechos para poder disfrutarlos y para poder transmitirlos a otras generaciones, ¿no? Que hoy se demuestra, como tú decías antes, y estoy de acuerdo, como un gran fracaso, ¿no? Entonces yo pregunto, una parte de lo que está ocurriendo en cuanto a esa especie de falta de reacción, ¿no se debe también, y en eso tiene mucha responsabilidad, el periodismo que se hace en la actualidad? Porque realmente ha abandonado la labor del periodista como se debe de hacer, ¿no? Y hoy, más que informar, ya no es que haya un periodismo que informe o haya después un periodismo que opine, sino que incluso parece ser que lo que más hay es un periodismo que se controla a través de los medios, a través del control que se tiene de esos medios, que además hoy es mayoritario, se controla la opinión, por supuesto se controla la opinión crítica, la que es diferente, la que puede abrir visiones nuevas, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y da la impresión de que han ido muriendo periodistas que antes hacían opinión y hacían periodismo, y da la impresión de que tampoco va habiendo sucesores o gente que vaya tomando ese relevo y que hoy se plantee que en la sociedad, con los problemas que tenemos hoy, se plantee decir, yo tengo la responsabilidad de actuar desde mi profesión con seriedad, con rigor y combatiendo también lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo tengo la oportunidad de estar en un medio y desde ese medio puedo informar y puedo crear opinión, ¿no? Y yo me doy cuenta que oyendo la radio, leyendo los periódicos,
yo me doy cuenta claro, de esa gran diferencia a 15 años vistas o en estos últimos 15 años. Y me pregunto muchas veces, ¿pero el periodismo es crítico realmente con él mismo? Es decir, se plantea de una forma reflexiva, seria, en las tertulias, por ejemplo. Las tertulias hoy no se pueden llamar tertulias, realmente han desaparecido las tertulias, es decir, ha desaparecido un lugar donde se reúnen 4, 5 o 6 personas diferentes a opinar sobre los hechos con la clara idea de diagnosticar certeramente lo que ocurre y no tanto de confundir, acabar mintiendo, acabar creando una realidad paralela detrás de la cual se oculta lo que está pasando, ¿no? Entonces yo me gustaría que tú opinaras al respecto, pero si acaso de una manera un poco más profunda que lo que se suele hacer incluso en las tertulias en las que participáis, pues yo te escucho y me gustaría, realmente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, tú tienes muchas, por lo que veo. Es que me has dejado, es que tú tendrías que dar una charla porque, claro, no es una pregunta la que me haces. Pero piensa una cosa. Perdona, sí. ya me toca. No, me refiero que mi opinión es una opinión compartida por mucha gente con la que yo hablo a diario. O sea, sin duda, sí. El asunto es el siguiente. Estamos en un foro de jóvenes en el que vamos a reflexionar con los jóvenes sobre cómo vemos la vida, ¿no? Cómo vemos el drama que ellos están... Imaginemos que estamos haciendo una noticia. Y la noticia son los jóvenes. Los jóvenes tienen que participar en la, fabricación de la noticia. En primer lugar, yo tengo que hacerme con los datos. ¿Cuántos jóvenes están desempleados? ¿Por qué están desempleados? ¿En qué trabajaban antes? ¿Son desempleados de primera generación? ¿Qué ocurre con ellos? Supongamos que yo estoy en una tertulia, que es el ejemplo que has puesto, y me llaman para que yo analice la situación. Yo tendría que hacer ese trabajo de campo. Llamar, no sé si al Consejo de la Juventud, llamar a sociólogos, hacerme con un bagaje importante de conocimiento. Y cuando vaya a la tertulia, al caer la tarde, o el sábado, ir con lo que sé, con lo que he aprendido, no con lo que se me ocurra. Y si las conclusiones que yo he obtenido no son homologables a lo que espera de mí la mayoría de la audiencia que aplaude, decirlas también. Si tengo delante, por ejemplo, a un político al que yo le tengo que hacer preguntas, como yo sé, porque a lo largo de la semana me he ido instruyendo, yo le haré preguntas con respecto a ese asunto y procuraré que las preguntas tengan el sosiego y la profundidad y la información requerida para un debate interesante y sosegado. Ahora bien, si yo voy sin saber, pero quiero destacar, le diré al político cómo se lleva con Rubalcaba o cómo se lleva con Aznar. Le diré, por otra parte, si el político es de izquierdas, que con ellos, y yo soy más o menos conservador, con ellos hubo más desempleo en la universidad, que a ver cómo lo hacían en Andalucía. Si el político es de derecha, lo haré de otra manera, porque yo ya me he fabricado una audiencia, una vitola, yo soy el periodista que va allí a agitar la opinión en un sentido u otro. Un periodista, tal como nos lo enseñaron a Orozco y a mí, es, como decía Eugenio Scalfari, gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Lo que está ocurriendo ahora
desde por lo menos 1993, es que nos hemos acostumbrado a que los periodistas son los que salen en las tertulias. Los que salen en las tertulias son personas legítimamente facultadas para opinar como cualquiera, pero no son estrictamente periodistas, porque no van allí informados o no se les ve informados, no han estudiado la lección. Les cuento un caso que ocurrió hace muy poco. Madrid concursó para tener las Olimpiadas, ¿no? Un minuto antes de fracasar en ese intento, los tertulianos de las dos cadenas que los sábados se preocupan de este asunto, de darle la voz a la gente, sabían perfectamente por qué ganaba Madrid. Lo sabían. ¿Por qué ganaba? Lo explicaron. El minuto después del fracaso, sabían por qué no había ganado. Entonces, mi respeto por las personas que utilizan el apelativo de periodista para decir que lo son, no me ofrece ninguna garantía. Por ejemplo, yo he escuchado en una de esas tertulias, en un acalorado debate sobre lo que ocurre en este país ahora, un acalorado debate que yo no sé, porque los debates entre los periodistas tiene que ser acalorado. Acalorado es el pan, sale el pan. Pero ¿por qué tiene que ser una conversación sobre lo que ocurre acalorada? ¿Y por qué tiene que haber público jaleando a los acalorados? ¿Y por qué además se tiene que sentar uno aquí, el pobre Germán Jan, que siempre ponían a la derecha, y eres un hombre moderado, podía estar en el centro perfectamente? Unos a la derecha, otros a la izquierda, y moros y cristianos, a darse de hostias. Bueno, pues en el acaloramiento dijo un tertuliano, que yo no sé por qué está sentado a la izquierda. Pero bueno, estaba sentado a la izquierda, ahora está sentado a la izquierda, porque como se mete con la monarquía y con no sé qué, de la izquierda. Dijo, la guerra civil fue una guerra de malos contra malos. ¿Vale? ¿Ya está? Ya está. Ese es el nivel de análisis. Porque además tú, con muy buen ojo, me has hablado de las tertulias. Hay otras tertulias, las que yo veo sosiego, gente que por lo menos no se grita. Yo no sé si van con la lección aprendida o no, pero por lo menos no se gritan entre ellos. Hay de todo, hay de todo. Pero yo creo que en España la crisis del periodismo va por un lado. La crisis no se puede cobrar, que es una gracia que nos han hecho a los periodistas los defensores de lo gratuito. Los defensores de lo gratuito que han tenido altavoces muy relevantes en algunos sectores de la política española que tendría que reflexionar sobre ello. Los defensores de lo gratuito han hecho que ahora, para cobrar por lo que hacemos, sea imposible. Ahora nosotros somos el oficio más empobrecido entre los que se han empobrecido, pero la gente no lo sabe. Y la consecuencia de ello es la dificultad de hacer buen periodismo. Porque para hacer buen periodismo tienes que llamar por la mañana al Consejo de la Juventud, a mediodía a jóvenes, irte a la facultad a hablar con ellos, a hablar con un sociólogo, comprarte un libro, y todo eso cuesta dinero. Y lo que segrega eso y lo publicas, luego se lo come Google, que cobra a los publicitarios que ponen su publicidad en Google, pero no reporta en absoluto ni un céntimo a los periodistas. Entonces, en silencio se está produciendo este empobrecimiento del oficio de periodista. Eso es más grave, mucho más grave que lo que ocurre con las tertulias. Mucho más grave, porque la gente no lo sabe. Y hemos llenado los periódicos, hemos llenado la red, hemos llenado lo que llamamos las redes sociales
de muchísima gente que está opinando todo el día, como si se hubiera producido ya el fin del mundo que auguraba el hijo de Ortega, que decía que el fin del mundo vendría el día en que todos los teléfonos estuvieran comunicando. Pero no están comunicando dando información, sino ofreciendo opinión sin sustento. Yo escuché en un programa de televisión que Jesús de Polanco se había cambiado el apellido para ser más aristocrático. Es mentira, Jesús de Polanco jamás hizo eso. Y eso estaban allí algunos profesores y unos políticos en ese programa de Fuego Cruzado a ver cómo destrozaban del todo ya la imagen del Grupo Prisa. Tampoco es cierto que Polanco hubiera dicho ninguna vez no hay cojones para quitarme a mí una televisión. No lo dijo nunca. Lo dijo un colega de Orozco que trabajó con él y que lo dijo mentirosamente y luego le pidió disculpas a Polanco en privado. Pero se construyó una destrucción de ese personaje llamado Polanco. Entonces yo estoy realmente sorprendido de que gente ilustrada, gente que sabe, no pregunte, no se haga con información antes de emitir sus opiniones. Entonces, yo creo que no estamos en un problema del periodismo, estamos en un problema social gravísimo del que nos quejaremos cuando nos toque. Lo que decía Bertolt Brecht es verdad. El día que de ti digan una calumnia, tú dirás, hombre, el día que se use un gratuito o un blog para decir de ti lo que tú ahora, hombre, mira lo que dicen, qué valiente es, lo que dice de no sé quién. Cuando acabemos con eso, cuando la gente se siente a reflexionar sobre el valor que tiene el periodismo, sobre lo que el periodismo es en serio, entonces el periodismo remontará el vuelo. Cuando la gente vuelva a los kioscos, cuando la gente pague por la información que consume, a lo mejor empezamos a remontar el vuelo, porque a nosotros nos pasa lo mismo que les pasa a los jóvenes. Estamos, aunque tengamos empleo, estamos virtualmente desempleados.